Después de la pausa musical y del entretenimiento, regresamos nuevamente a Latina Contigo. En la parte de la entrevista ya está con nosotros la profesora Dulce Marrufo, historiadora, doctora, que va a hablarnos de toda la disputa histórica por nuestro territorio, la Guayana Esequiba, nuestro territorio que se pone en reclamación, pero que ha sido sometido a una cantidad de arbitraje que incluso han sido muy injustos para nuestro país y que ahora, con otro escenario, con otro momento histórico, con otra conciencia, el pueblo va a reclamar y está reclamando a través del referéndum del próximo 3. Ya vamos a conversar con ella, vamos a hablarle de nuestros anunciantes. Antes de iniciar la entrevista, quiero hablarle del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, donde usted va a poder conseguir allí especialistas en todas las áreas que lo van a atender como usted se merece, con una amplia experiencia, gran trayectoria de nuestros médicos para canalizar las consultas, los exámenes y hasta las intervenciones quirúrgicas. Estamos haciendo distintos exámenes, electroencefalogramas, eco, pruebas preanestésicas, estamos haciendo diferentes consultas con especialistas y tenemos la promoción del mes de noviembre, que es la consulta ginecológica, el examen mamario, el eco transvaginal, la citología, más la colposcopia, todo eso por tan solo $25. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, con todos nuestros especialistas para atenderle. Nos va a llamar al 0414-572-8496 para que reserve su cita y pueda ser atendido y resuelto su problema de salud en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Comercializadora López 2018 tenemos todo lo que usted anda buscando en materia prima con los más altos estándares de calidad para la gente que está trabajando en la industria de los alimentos. Si usted está trabajando con procesos de embutidos, lácteos, cárnicos, salsa, aderezo, bebida, helado, panificadora, repostería, confitería y golosina, tenemos los insumos que usted necesita y la materia prima con los más altos estándares de calidad. Ofrecemos emulsionantes, espesantes, conservantes, estabilizantes y mucho más. Comercializadora López, tu aliado de confianza. Carrera 24 entre 31 y 32, carrera 25 entre 32 y 33. 0424-504-553 y nuestras redes sociales @comercializadora López 2018. En Suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballesta, todo lo tenemos para todo tipo de vehículos con nuestra marca exclusiva Grequi, que son productos de alta calidad, la mejor atención, la mejor asesoría y los mejores precios los tenemos allí. Tenemos 3 generaciones, más de 60 años en este ramo, lo que nos certifica como los mejores de Lara. Carrera 19, esquina de la calle 44, un amplio stock de repuestos con todas las marcas del mercado, Monro, Gabriel, Rancho, la que usted busque, para mantener en óptimas condiciones el tren delantero de su vehículo. Nos va a llamar a nuestros números telefónico 0251-445-9551, 4460939 y nos sigue en nuestras redes sociales @suspensiones.balcania. En Óptica Visión NSI 2014 tenemos la solución a su problema de salud visual. Si usted no está viendo bien de lejos, de cerca, si ve borroso, si tiene lente, pero la fórmula ya no le funciona, ahí le podemos dar la solución. Estamos haciendo los exámenes de optometría gratuitos, le elaboramos la fórmula, le hacemos los cristales como los necesite. Sencillo, bifocal, transición, progresivo, protección blue, lente de sol, lente de contacto. Estamos en la calle 51 entre carreras 15 y 16 en Barquisimeto, 0414-522-1497. Hacemos operativos en Lara y en todo el país. Nuestras redes sociales @Óptica Visión Genes. En la Casa del Perfume de Venezuela tenemos la fragancia que usted anda buscando para impactar, para imponerse, para que deje huella. La tenemos allí, hacemos las fragancias originales de tus perfumes favoritos, el tuyo y el de tus familiares. Preparamos ahí en aceite a base del 50% que duran en tu cuerpo de 20 a 24 horas. También puedes emprender tu negocio allí con la Casa del Perfume de Venezuela. Estamos vendiendo al mayoría de tal. Todas las fragancias, tus favoritas, las elaboramos allí a base de aceite al 50%. Estamos en la avenida 20 con calle 25 en Barquisimeto. Nos puede seguir en nuestras redes sociales @la Casa del Perfume BZLA. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo en un solo lugar, en nuestro supermarket, víveres, charcutería, lácteos, carnicería, pescadería, Fruber, un bodegón con la bebida de su preferencia. También somos una ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y muchos más. También tenemos panadería y pastelería, artículos para el hogar, las mejores marcas en televisor, equipos de sonido, lácteos, celulares, nevera. Tenemos un restaurante gourmet con unos platos exquisitos y el show de las pastas. Estamos en la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Su mejor alternativa para comprar es Novi Group. Ahí están nuestros anunciantes que están con nosotros y que nos permiten llevarle a ustedes las mejores propuestas. Y ya está con nosotros la profesora Dulce Marrufo, historiadora, que nos va a acompañar para hablarnos de la disputa histórica de nuestro territorio, el Esequibo, que ha permanecido en reclamación, pero que ahora, en una dinámica social e histórica, estamos nosotros propiciando un referéndum para todos los venezolanos defender ese territorio. Gracias por venir, profe, por aceptar nuestra invitación
y bueno, conversar y poner en auto a la gente de todas las cosas que históricamente han estado en ese reclamo de Venezuela por el Esequibo y cómo hemos ido perdiendo de alguna manera territorio con esos mapas que revisamos en la antigüedad después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Buenos días y bienvenidos. ¿Qué decir sobre esa disputa histórica y qué analizar sobre los hechos para estar claros en esta defensa que ahora hacemos en este tiempo actual? Bien, un cordial saludo para todos los televidentes de este programa matutino de TV Latina. Y en esta oportunidad estamos con un llamado que se considera histórico también, porque vamos a empezar a develar procesos que están como guardados, un poco dejando claro que el Esequibo no es que aparece en el siglo XXI, en el año 2023. El Esequibo es un territorio que tiene históricamente presencia en lo que es nuestra nación venezolana, a tal punto que allí, antes de 1498, que es el inicio formal desde el punto de vista del proceso de implantación de un plan colonizador que se dio en nuestro territorio venezolano, ya el Esequibo existía con todas sus naciones de pueblos originarios, con una convivencia y una organización históricamente como la hubo en otros territorios, la unidad en lo diverso. Y es un poco para dejar claro cómo a partir de 1498 que se implanta este plan colonizador, evangelizador que se dio en nuestro territorio, ya podíamos decir que la cartografía española que se inicia a partir del año 1500, de allí ubica precisamente el territorio Esequibo. Y así históricamente se ha sabido que ese territorio es una fuente fundamental de riqueza, no solamente desde el punto de vista de la diversidad que tiene, natural, de la flora, de la fauna, sino también lo que hoy en el siglo XXI sale a relucir y que ya eso se conoció siglos anteriores, porque anteriormente allí hubo y siempre ha habido riqueza de minerales estratégicos. El oro, minerales que son estratégicos para los intereses de las grandes transnacionales, que es lo que pone en estos momentos en la discusión la presencia de una fiscalía que está desde el punto de vista como Comisión Internacional de Justicia, tratando de mediar, pero sobre la base de los intereses, en este caso de la transnacional ExxonMobil, que es quien financió la presencia de la autoridad en el gobierno de Guyana en estos momentos. Por tanto, lo del Esequibo siempre ha sido histórico, siempre ha aparecido en la cartografía, lo recoge cada uno de los procesos que después, a partir del 8 de septiembre de 1777, con la conformación de la Capitanía General de Venezuela, el Esequibo aparece, y el río Esequibo y los límites, como territorio de Venezuela. Así que no es una lucha, que quiero que quede claro, que se va a dar no solamente, solo que se agudiza después de esa lucha, cuando ya se está digamos, develada y se visibiliza toda la riqueza que tiene ese territorio y comienza a jugarse entonces la injerencia extranjera que se va a dar. Entonces aquí tenemos gobiernos como los gobiernos de Holanda, los gobiernos de Inglaterra, gobiernos de Estados Unidos, el gobierno de Francia, inmiscuyéndose en estos territorios para empezar a hacer lo que ha sido la historia de una usurpación, de saqueo, de robo de territorio que le ha quitado esos territorios, incluso lo que hoy es el Estado Bolívar, lo que hoy es el Estado del Tamacuro, como parte de eso. Esa es la historia del Esequibo, y que después de la ruptura del proyecto de República de Colombia, la definición de frontera, también allí aparece un otro actor que va a ser el gobierno estadounidense, autoproclamado y autonombrado autoridad del gobierno venezolano para decidir sobre los designios a través de los acuerdos que tiene y que tuvo con Inglaterra en lo que iba a ser la repartición del Esequibo sobre la base de los intereses que ellos manejan como gobierno y como de élites de poder. Ahora, profesora, si vamos a presentar pruebas y a tener, digamos, los papeles de que el Esequibo pertenece a Venezuela, ahí están los mapas,
ahí están las divisiones territoriales que se hicieron luego de la salida de Venezuela de la Gran Colombia, que delimitaban a Venezuela con ese territorio incluido dentro de nuestra nación, y que además luego Inglaterra y Holanda, que estaban en el otro lado con la Guyana, cuando vendieron esos territorios definieron claramente en un momento histórico que los límites eran del río Esequibo hacia el este para la Guyana, y que entonces el territorio en reclamación que hemos nosotros en nuestro imaginario y en nuestro proceso formativo y educativo lo hemos marcado ahí con rayas, que a mí me parece que no debería haber estado marcado con rayas, sino que haber sido de una vez integrado a nuestra Venezuela, porque era nuestro, bueno, queda definido allí incluso con los papeles y pruebas históricas que ese territorio nos pertenece, ¿no? Históricamente, territorialmente, jurídicamente, el Esequibo, la Guayana Esequiba, también para dejar claro lo que es la Guayana Esequiba, es un territorio venezolano. Y eso es lo que se va a presentar y que es la respuesta que va a dar a partir del 8 de abril del próximo año el gobierno venezolano, quien sí va a llevar todas las pruebas, digamos, las llamadas evidencias territorial, jurídica, los tratados, las cartas que hubo, los acuerdos que se quedaron y sobre todo la cartografía donde define. Por eso que Venezuela ahorita con fuerza, digo con fuerza porque la gente por lo general nos han preguntado mucho, ay, ¿por qué antes no se había hablado del Esequibo? ¿Y por qué antes no habían hecho ningún referéndum? Primero porque constitucionalmente nosotros no teníamos un mecanismo, un instrumento jurídico político tan importante como es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una constitución que da esa potestad para que el pueblo sea, nosotros como pueblo podamos decidir, podamos ser consultados en un proceso de mucha trascendencia como esto. Así que todo este devenir que ha surgido precisamente es porque se agudiza la situación de cómo se ha venido conformando los bloques históricos de poder. Ya surgen unas nuevas potencias desde el punto de vista como los BRICS, y eso va entonces a generar el desplazamiento de un gobierno hegemón que se había históricamente conformado, la presencia de potencias ahora aliadas en una multipolaridad que no existió antes, no teníamos. Por eso que decimos que ahora no es la situación donde se autoproclamaba un representante de los intereses de los negocios estadounidenses para decir que iba a defender los intereses nuestros territoriales, y ahora, como las guerras no se ganan con deseos sino con fuerza, tenemos el mecanismo y el instrumento jurídico constitucional, tenemos la unidad de un pueblo. En este momento es tan grato saber que nos hemos unido y que nos ponemos en blanco y negro. O estás en contra de la soberanía y vas a plegar a entregar la soberanía, o te unes en la unidad en lo diverso, congelando las diferencias de todo tipo, partidistas, religiosas, entre otras, y vamos entonces para empezar a decir el Esequibo es un territorio, la Guayana Esequiba venezolana, y que como tal tiene que tener, ya no con las rayas en zonas de reclamación, sino que tenemos que estar aquí. Y eso hay que decirlo porque es un pueblo con conciencia, es un pueblo maduro, con una madurez política que de alguna manera es lo que es parte del crecimiento y nos hace distintos a nivel del planeta, si se quiere. Yo siempre lo digo con orgullo, nosotros los venezolanos y las venezolanas somos un pueblo que damos ejemplos, un ejemplo de lo que es la unión, la solidaridad, y en estos momentos yo celebro y felicito a todos los sectores religiosos, partidistas, que han congelado sus proyectos individuales o colectivos, y nos estamos poniendo de acuerdo en algo que nos incumbe, que es defender nuestra soberanía, nuestra territorialidad, por los argumentos que, como dije anteriormente, históricamente, jurídicamente, territorialmente, ya no es la misma condición histórica que hubo en el siglo XVIII, en el siglo XIX o en el siglo XX, cuando se trataba de solapar con los tratados, con los protocolos, con los acuerdos. En este momento no. Este es el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Hemos sido víctimas de injusticia en esos arbitrajes, en esos laudos, donde incluso se designaron jueces
no había participación venezolana, jueces que tenían sus intereses puestos tanto en los ingleses como en los holandeses y se tomaron decisiones al margen de los intereses venezolanos. Pero también la gente percibe que en otros momentos históricos y en otros gobiernos también faltó, digamos, firmeza por parte de las autoridades venezolanas en la defensa de ese territorio. ¿Qué decir sobre esa injusticia y sobre la falta de voluntad política y de integración de los venezolanos en momentos históricos del pasado que pudimos haber hecho una iniciativa como la que se está planteando en este momento? Bueno, eso tiene una respuesta muy clara. Cuando primero tuvimos, desde que se dio el plan de colonización, una injerencia europea a través del gobierno de monarquía de España, pero a partir después de la división del proyecto de República de Colombia, constitucionalmente, a partir de 1830, hay una injerencia del gobierno estadounidense para decidir los destinos de nuestra nación. Por eso se habla de gobierno en Venezuela, no gobiernos de Venezuela. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba incluido como tal. Esa injerencia se prolongó desde 1830 hasta 1998 en toda la historia. Esto es un proceso inédito porque hubo y hay dos presidentes en la historia de la Venezuela del siglo XXI que no fueron decididos por esa injerencia estadounidense. ¿Qué pasaba antes? Sencillamente que las usurpaciones, los robos territoriales, los saqueos de las riquezas que están allí no tenía doliente. Yo quiero que eso quede claro. Hoy en día estamos en un siglo XXI con unas condiciones, unas correlaciones de fuerzas distintas. Tenemos esa madurez de un pueblo, que es a quien uno siempre, con nosotros como pueblo, nos reconocemos en estos momentos en una mirada. Tener un pueblo hablando de geopolítica, un pueblo hablando de soberanía, ya es una ganancia histórica de un proceso de madurez que ha venido dándose con el tiempo. No los teníamos antes porque antes hubo los acuerdos, mira, las medidas de retardo, vamos a poner un protocolo aquí para que se aguante, no vamos a discutir, cuando las condiciones históricas obligaban. Pero en este momento histórico que estamos viviendo ya hay una situación donde tenemos esa figura que jurídicamente nos ampara y ante cualquier Fiscalía de la Comisión Interamericana de la Justicia, que como dije, para el próximo año vamos a estar entre el 8 y 9 de abril del 2024 escuchando, porque lo que está buscando esta Fiscalía, que responde directamente y abiertamente a los negocios de la petrolera de la transnacional ExxonMobil, y que ellos sencillamente van a buscar y están muy nerviosos, muy asustados, porque es un pueblo. Y bueno, no es de extrañar porque vivimos un momento histórico también donde hay una antipolítica, una antidiplomacia, asuntos jurídicos, y lo vemos muy bien con lo que está pasando, el exterminio y el genocidio que se comete en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino, donde la ONU de una manera tibia ha venido sosteniendo que por favor cese la guerra y no se ha dado. Yo quiero dejar claro también, José, que hay una vinculación histórica entre lo que acontece en ese conflicto de Gaza-Israel contra el pueblo palestino y la conformación de defender el gobierno de Guyana, el territorio Esequibo, porque hay intereses muy claros. Uno, instalar bases militares estadounidenses en la zona del territorio de la Guayana Esequiba. Dos, conformar un Estado sionista que viene avanzando y sobre todo en nuestro continente, y eso hay que decirlo, ahí están los intereses. Y tres, que sencillamente esa instalación del Estado sionista y de todo lo que es la conformación que lleva a lo que es instalar las bases militares allí, va en un eje que va a comprender la Guayana Británica, la Guayana Esequiba, Brasil, y ese eje es lo que en estos momentos lleva a la confrontación, porque lo que se está atacando aquí realmente es el proyecto de doctrina, la doctrina bolivariana. Es un ataque contra la doctrina bolivariana y toma el Esequibo como el punto neurálgico. Ahora, ¿por qué Guyana en este momento se siente guapa y apoyada? Por esa misma situación, porque habíamos tenido, digamos, algún enfriamiento
del reclamo de ese territorio por parte del gobierno venezolano. Incluso en su momento el presidente Chávez, antes del presidente Nicolás Maduro, había cedido a la diplomacia los acuerdos a los cuales podrían lograrse sin de paso ceder el territorio, como también algunos sectores que adversan al gobierno han querido hacer ver de que, bueno, Chávez y Maduro entregaron el Esequibo. Más allá de eso, creo que confiaron en lo que puede ser la gestión diplomática y la diplomacia efectiva. Pero ahora Guyana no quiere diplomacia, Guyana no quiere entendimiento, Guyana no quiere reconocer los arbitrajes y la reclamación que ha sido histórica de Venezuela, sino que por el contrario decide: yo estoy aquí, yo voy a explotar, me da la gana. Incluso está activando en la Corte Internacional de Justicia que se desconozca la voluntad del pueblo venezolano, que tiene derecho a manifestar en un referéndum que ese territorio es venezolano. Sí, yo voy a dejar claro dos cosas. Una cosa es la Guayana Esequiba y otra cosa es el territorio de Guyana, cuyo gobierno, porque aquí también hay que aclarar, no es el pueblo guyanés, es el gobierno de Guyana, que es un gobierno subalterno porque fue puesto precisamente, la campaña financiada del presidente que está en Guyana fue financiada por la transnacional ExxonMobil, que estaba sacando petróleo de manera ilícita hasta que el gobierno de Venezuela mandó a parar toda esa situación de explotación ilegal que se estaba haciendo en un territorio que es venezolano, pero que está en los trámites de zonas de reclamación. Eso hay que dejarlo claro, porque Guyana ahora se siente guapa y apoyada, el gobierno, sencillamente porque tiene el aval del gobierno estadounidense, el aval de la élite mundial a través de la ExxonMobil, que es una de las empresas transnacionales petroleras que está ahí precisamente con sus intereses de sacar no solamente la producción, que es muy elevada, de petróleo, sino también de gas, sino también de los minerales estratégicos, que siempre han sido los objetivos claves de interés en eso. Entonces Guyana, que también está generando conflicto con Surinam, y que Surinam es un territorio, una colonia holandesa, también está invadiendo territorios en Tigris, y esas cosas hay que decirlas. Es el gobierno de Guyana que está en una política de invasión, expropiación ilegal, y que se siente apoyada porque mientras tenemos unos organismos internacionales como la OEA, como la ONU, con sus brazos operadores como la Comisión de Justicia Internacional, sencillamente se va a considerar que tiene todo el aval para poder legitimar lo ilícito, que en este caso es lo que se pretende hacer a través de ese organismo, que por cierto no tiene competencia en los designios, porque se está apelando el gobierno venezolano al Acuerdo de Ginebra, que estableció el oficiante, los buenos oficios de entre las partes, el gobierno de Guyana y el gobierno de Venezuela lograron un consenso, un acuerdo, pero en paz, porque Venezuela no está planteando la guerra, Venezuela está planteando, acudiendo a lo que históricamente nos ha caracterizado, que es el diálogo, que es la resolución de conflictos, que son los acuerdos, y que en este caso quien opera como agente de la ExxonMobil en el territorio de Guyana en su condición de gobierno está completamente contrario a lograr estos acuerdos, porque sabe que va en contra del acuerdo que ya él estableció para ser la figura que políticamente gobernaría los destinos del territorio de Guyana. Así que la Guayana Esequiba es nuestra. La situación del territorio de Guyana, que no nos compete a nosotros, que es de Guyana porque es una colonia de Gran Bretaña, y que precisamente es una situación que se agudiza territorialmente en esa zona de colonias que fueron invadidas e instaladas a partir del siglo XVI. Estamos compartiendo la mañana de hoy sobre el territorio Esequibo en la parte histórica con la profesora Dulce Marrufo. Ella es historiadora, ella es miembro del Comando Venezuela Toda en la parte histórica, y nos está ilustrando sobre algunas de las situaciones vividas a lo largo de este reclamo de nuestro territorio, la Guayana Esequiba, porque la Guayana Esequiba es nuestra, no es ese territorio en reclamación, es nuestra. Y creo que desde que tuvimos uso de conciencia en nuestro sistema educativo, en nuestra familia, en nuestro proceso formativo, debimos haber internalizado eso que dice la profesora, es la Guayana Esequiba nuestra, un estado más. Ahora, ese estado no ha sido
ocupado por Venezuela, no ha sido poblado por Venezuela, no ha sido desarrollado por Venezuela, sino que en medio de esta discusión y en medio de este arbitraje y en medio de este acuerdo a los cuales pensábamos llegar con Guyana antes de que se presentara el panorama actual, bueno, decidimos dejar ese territorio allí que fue ocupado por Guyana de manera progresiva, y ahora tenemos poco control de ese territorio. La gente cuestiona por qué los gobiernos venezolanos no asumieron en su momento un plan de cedulación, un plan de poblamiento, un plan de desarrollo de actividades económicas, incluso la presencia de fuerzas militares en algunos ejercicios allí en ese territorio. Es precisamente parte de ese devenir histórico de haber, por un lado, internalizado que el territorio estaba en reclamo y que como tal no tenía por qué asumirse una política de acompañamiento como la conformación, uno, de un Estado, el Estado de Guayana, y dos, la instancia, en este caso, de la nacionalización. Por ejemplo, las personas que están en Guyana, que es un territorio, allá hay personas venezolanas, pero también hay asiáticos, hay ingleses, holandeses, hay hindú, hay árabes, entre todos. ¿Qué se plantea en este caso? Que primero el Estado venezolano, y por eso la consulta y la pregunta número 5, que establece que si está de acuerdo de crearse un Estado, y eso es un proceso, eso no es que se va a crear que el 3 de diciembre se apruebe el referendo consultivo y que el 4 ya estemos haciendo. Como todo proceso, tiene que venir un plan de política del Estado venezolano con políticas a corto, mediano y largo plazo, y la identificación de las personas que están allí, que pueden, opcional, si una persona está allí que es de Guyana y quiere vivir y tener la nacionalidad venezolana, pero porque vive allí en el territorio de la Guayana Esequiba, perfectamente puede hacerlo. Y eso es parte de lo que se espera, que también haya políticas comunicacionales, la conformación de Estado, en el pensum del sistema educativo venezolano, en todos los niveles, empezar a trabajar lo que es precisamente la territorialidad. El territorio, cuáles son nuestros territorios, cuáles son las fronteras, y abordar el problema de fronteras, que es necesario para que cada uno de nosotros comencemos a manejar y a sentir un elemento que tiene que ser la identidad nacional, porque yo no puedo defender lo que no conozco, y se defiende y se ama lo que se conoce, y en este caso esos son procesos que se tienen que dar en muchos planes, y entre los planes y políticas de Estado tiene que abordarse mucho la política educativa, la política de identidad, la política organizativa, y llevar esas instancias precisamente para que ellos en un tiempo no tan lejano puedan sentir identidad por nuestro territorio venezolano, como por ser parte de nuestro territorio. ¿Hay algunos gobiernos que hayan sido entreguistas en el devenir de la historia hacia Guyana? Porque se habla que después de la dictadura de Juan Vicente Gómez, los gobiernos que vinieron incluso llegaron a acuerdos y convenios a favor de intereses muy particulares de esos gobernantes que entregaron parte de ese territorio. Sí, eso comenzó, como dije anteriormente, antes de la ruptura del proyecto de República de Colombia, la que llaman Gran Colombia, pero que es la Colombia la Grande, y a partir de 1830 todos los gobiernos que hubo ya venían marcados por una política que era ser impuesto por la política del gobierno estadounidense a través de la doctrina Monroe. Entonces esto hay que dejarlo claro, que eso fue histórico. Cuando conseguimos presidentes en el siglo XX, por ejemplo, que asumieron una política de nacionalismo, como el gobierno del general Eleazar López Contreras, el general Isaías Medina Angarita, incluso el general Marcos Pérez Jiménez, también asumió una política, por lo menos, y el general Carlos Chalbaud. No en vano hubo magnicidio contra ellos, no en vano sufrieron golpes de Estado cuando asumieron posturas nacionalistas. Del resto, después viene una política del gobierno del señor Raúl Leoni, que también intentó de una manera asumir una postura para retomar todo lo que, y se da en el marco de su gobierno precisamente el Acuerdo de Ginebra, que se firma allá en Suiza, y que una de las cosas era buscar que el conflicto no tuviese ni laudos arbitrales ni gobierno estadounidense, sino que tanto lo que recién se había conformado como el Estado de la Guyana negociara
y conversara directamente con el gobierno venezolano. Él hizo esa política y eso se reconoce en la historia. Pero después viene el gobierno del doctor Rafael Caldera y asume una postura de congelar esos acuerdos que se habían avanzado con el Acuerdo de Ginebra de 1966 y a partir de 1970 hasta el año 1982 hay precisamente un congelamiento. Y ahí hay que reconocer después que después de 1982 en adelante se hablaba tímidamente de estos procesos de reclamo y se seguía llamando la zona en reclamación y mantenía la raya. Cuando asume el gobierno posteriormente el presidente Hugo Chávez saca a relucir a partir del mismo año 1999 buscar los acuerdos de empezar por un lado a sacar las transnacionales que estaban operando en el territorio del Esequibo, por el otro lado las sectas evangélicas que estaban allí como las nuevas tribus y que estaban precisamente haciendo su papel, que era domesticar a la población de la zona de la Guayana Esequiba para que no tuviera la identidad con el proceso venezolano, la cultura venezolana. Eso también hay que decirlo y para eso hay que consultar investigaciones que se vienen realizando desde el punto de vista histórico. Pero también todo ese proceso que cuando comienza a sacarse se solicita un nuevo oficiante ante la ONU designa una persona, pero después cambia la jugada, involucran a una comisión interamericana internacional de la Fiscalía, la Comisión Internacional de Justicia, y quita la figura del oficiante, y eso es lo que el gobierno de Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, está alegando que se tiene que buscar en esa figura de los buenos oficios, la persona que sea la vocería y no una fiscalía internacional que responde a los intereses del gobierno estadounidense y de la élite mundial que están involucrados para precisamente tomar posesión del territorio de la Guayana Esequiba y quedarse con las riquezas que tiene ese territorio, porque sencillamente ese es el gran objetivo que nos está llamando a nosotros ahora a defender nuestra soberanía. La profesora Dulce Marrufo, historiadora, nos acompaña hablando del Esequibo. En ese proceso de congelamiento que se dio en el gobierno de Rafael Caldera en adelante, que duraron muchos años sin tomar en consideración el reclamo de ese territorio, Guyana tomó ventaja, Guyana pobló ese territorio, Guyana desarrolló ese territorio ante la mirada indiferente de los gobiernos venezolanos. Lo hizo, tomó territorio, se robó el territorio, porque no voy a hablar en un término, son robos, saqueos, pero también concedió las contrataciones con las empresas extranjeras, petroleras estadounidenses, las transnacionales, para que explotaran todas las riquezas petroleras y de gas que hay allí en el territorio. O sea que ese descuido es responsabilidad de esos gobiernos que no tomaron atención ante la situación que le daba ventaja a Guyana en nuestro territorio. Exactamente, eso permitió que cada vez el gobierno de Gran Bretaña, aliado del gobierno estadounidense, avanzaran en la posesión territorial. El robo ha sido descarado, 150.500 kilómetros cuadrados que robaron de un solo golpe, y más lo que se ha venido haciendo a través de la historia. Entonces eso es algo que preocupa y que ocupa hoy en día al pueblo venezolano, nos preocupa y nos ocupa a nosotros a tomar entonces un papel que tiene que ser protagónico, porque no es el mismo pueblo. Ojo, el pueblo nunca ha dejado de luchar, pero este pueblo, ya las condiciones que tenemos geopolíticamente no son las mismas por relación de fuerza de antes, no hay un mundo unipolar, ya no hay la confrontación de dos bloques, sino que ahora tenemos otros actores y la dinámica multipolar, la geopolítica está movida, la conformación de BRICS, que aparece jugando un papel fundamental en esta historia, ya nos da una correlación de fuerzas que podemos decir, vamos nosotros a pelear, vamos a defender, porque cuando digo pelear no me refiero a la guerra, pero tampoco es que vamos a ser ingenuos de pensar que nos van a seguir quitando nuestro territorio y nos vamos a quedar como pueblo y como unidad cívico-militar policial en una postura complaciente como hubo históricamente antes. ¿Pudiera darse un territorio de confrontación bélica o un escenario de confrontación bélica en ese territorio? No es descartable, siempre nosotros desde el punto de vista de las ciencias humanas trabajamos la técnica de los escenarios y ese es uno de los peores escenarios. Si eso se llegase a presentar, allí entonces tiene el gobierno que asumir una posición de saber y consultar al pueblo, porque ese es otro de los mecanismos que, a diferencia de otros
de la historia territorial de frontera de nuestro país, no teníamos, como dije anteriormente, ni el instrumento jurídico constitucional político, que es la Constitución, que consulta al pueblo para decir qué vamos a hacer en este caso. Ahora, esa actitud arrogante, soberbia y pendenciera del mismo mandatario guyanés, bueno, indica que podríamos llegar a un escenario como ese ante el apoyo de esa potencia y de las transnacionales que tiene Guyana y ante el desconocimiento. Ahora yo digo, con todas las pruebas cartográficas, históricas, que incluso que en la negociación entre Inglaterra y Guyana decían del territorio guyanés y del territorio venezolano que están allí, ¿por qué organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el CARICOM, no han fijado posición a favor de Venezuela teniendo nosotros todas estas pruebas? Porque ellas no son organizaciones que surgieron para defender los intereses de los pueblos soberanos, de los pueblos que nos declaramos nacionalistas, que nos declaramos antiimperialistas. Esos organismos como la OEA, la ONU, la misma UNESCO, que se erige como Ministerio de Educación del Planeta, y son organismos que surgieron para reproducir esa lógica después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, y se crearon como órganos que materializan, la política, que en este caso el gobierno, que es el gobierno estadounidense. Es decir, ellos son aparatos. Ahora, ¿qué sentido tiene pertenecer a una organización de estas si no hay la defensa de los intereses de los pueblos, sino de las grandes potencias y transnacionales? Bueno, y eso es lo que se espera, así como Venezuela, el gobierno venezolano tuvo la valentía de decir, nos salimos de la OEA, porque el modelo de democracia que ellos tienen allí proyectado no es el de la democracia participativa y protagónica, sino la representativa, donde hay elecciones de segundo grado o donde ellos son los que deciden quién va a ser el empresario que va a ser la figura de presidente en el continente, por ejemplo, o en el mundo. Bueno, sencillamente, ¿qué puede pasar? Que mientras más se va dando, eso los llevará a ellos también a repensar si van a continuar con la misma política de complicidad como la que se tiene actualmente, en el caso, como dije, de Gaza, contra la tragedia, el exterminio del pueblo de Palestina por parte del gobierno de Israel, con la situación de la OTAN, que también la guerra que hubo entre Estados Unidos y Rusia a través de Ucrania ha dado una lección que la OTAN también salió golpeada, donde Rusia se muestra como una potencia militar con mucho poderío y China precisamente ratifica la potencia económica comercial, y eso es lo que tiene precisamente en boga todo lo que está ocurriendo en este marco de la geopolítica, donde la Guayana Esequiba pasa a ser un punto neurálgico. Yo preguntaba qué imparcialidad podría tener una determinación de la Organización de Estados Americanos que tiene enfrente un enconado opositor al gobierno venezolano como es el señor Almagro, y que ha fijado unas posiciones totalmente disparatadas en muchos de los escenarios políticos y los escenarios internacionales. Entonces ahí tenemos una persona que hace oposición desde esa instancia al gobierno venezolano y que por supuesto no va a fiarse en las pruebas históricas ni trascendentales que está presentando Venezuela. No lo van a hacer porque su papel es precisamente dividir a nivel de la correlación de fuerzas de gobiernos en el continente y defender los intereses, lo que es ilícito, porque en este caso es un proceso de ilegitimidad que hay. Por eso yo particularmente como historiadora digo que estamos viviendo los tiempos de la antipolítica, antidiplomacia, y eso es muy lamentable precisamente, y por eso es que es el pueblo en todo el continente, en todo el mundo, quien tiene que asumir con unas nuevas organizaciones como las que se están conformando, por eso hablo de los BRICS. Ahora, los BRICS y algunas instancias internacionales en este juego de la geopolítica, fijando posición, el gobierno estadounidense, las grandes potencias y las transnacionales a favor de Guyana, también Venezuela cuenta con un respaldo de gobiernos internacionales y también de organizaciones como los BRICS. Tenemos, a pesar de la postura que puedan tener algunos gobiernos de lo que es Petrocaribe, pero hay toda una correlación de organismos, UNASUR, por ejemplo, lo que es la CELAC más China, lo que es los BRICS, y esa correlación de organismos van a ir fortaleciéndose, y a la vez uno se pone a ver y a leer y a interpretar, es lo que hace que la OEA, que la ONU, ya develadas en sus planes de compromiso directo con potencias determinadas, en este caso con el gobierno estadounidense, que es el gobierno de las transnacionales, de la élite mundial, automáticamente esa geopolítica es lo que tiene en este momento este proceso en estas condiciones.
están ilegitimadas, ya el pueblo no las reconoce, porque el modelo que ellos plantean de gobierno ya no es un pueblo que sigue obedeciendo. Allá está el pueblo de Perú todavía luchando, el pueblo de Guatemala, porque haya precisamente un reconocimiento a lo que es el proceso que ellos Ahora, el han pueblo dado. venezolano cuenta con un instrumento como lo es el referéndum, que no lo tiene ninguna otra constitución, ni ningún otro pueblo, y es un referéndum donde todos podemos decidir. Tiene vinculación, es válido, van a tomar en cuenta esa voluntad de todos los venezolanos que vamos a participar masivamente en esta decisión de reclamar nuestro territorio. Lo primero que lo tomemos nosotros en cuenta aquí en Venezuela, que nos reconozcamos como un pueblo unido, un pueblo que reclama su soberanía que históricamente le fue arrebatada. Eso es fundamental. A lo interno primero de Venezuela, nosotros validarnos con, uno, el ejercicio pleno de un derecho a votar, una soberanía. Mira, yo decido y decido como venezolana y como venezolano en estas condiciones. Yo estoy de acuerdo que se pueda decir que nosotros vamos a reclamar nuestro territorio. Eso es fundamental a lo interno. Y a lo externo, nuestra Constitución y estos mecanismos políticos, si no lo estuviese tan nervioso, no estuviera el presidente, el gobierno, el gobernador que está ahí al frente de la Guyana, moviéndose y pidiendo y dando pataleo para que se pronuncie el gobierno de Venezuela y la Fiscalía a defenderlos a ellos y que paren el referéndum. Ese referéndum va porque nosotros como pueblo ya nos pusimos de acuerdo y ya son más de 5.600 organizaciones que se adhieren precisamente a validar, que nosotros validemos nuestro proceso y que en todas las instancias se reconozca que es la voluntad del pueblo. Ahora, hay fuerzas políticas, hay partidos políticos, hay líderes políticos que están contrarios a los intereses de todo el pueblo venezolano y de nuestra defensa territorial y soberana, bueno, mandando incluso que no participen en un proceso como este. Sí, claro. Y que estarían dispuestos también a entregar cualquier tipo de territorio producto de sus propios intereses que juegan en conjunto con las transnacionales y con el gobierno norteamericano. Esto está muy bonito, a mí me gusta, está muy bueno, porque el pueblo, esta situación se puso en blanco y negro. O tú estás en contra de la soberanía y estás ganada, más bien entregar la soberanía a las transnacionales petroleras que tienen todos unos intereses, o estás en favor de la soberanía venezolana. Y uno también tiene que pensar qué le vas a decir históricamente a tus hijos, a tus nietos, cuando digas fui partícipe, cuando me negué incluso hasta votar para defender la soberanía, que quede en la conciencia de cada quien. Pero que además es un proceso que va a marcar la historia también, porque estamos escribiendo la historia con este proceso. Permanentemente. Y este proceso de reclamar nuestro territorio, pero ahora en otras condiciones. Sí. Y sobre todo dejar esa ingenuidad de decir, no, tenemos que ser neutros. La neutralidad no existe. No. Esa es la condición más política. Y mucho menos en esta condición. Y no, ahorita o estás en contra del país de Venezuela, estás en contra de tu soberanía, o estás en favor de los intereses precisamente de defender esa soberanía que es Mire, personas que saludan, personas que reconocen el trabajo que ha hecho la profesora, excelente, la universidad, el doctorado en Historia de la Universidad Francisco de Miranda, Miguel Camacaro, también dicen que hay que defender a Venezuela, es nuestro territorio, ya basta de tanto entreguismo, ya basta del imperio norteamericano y sus intereses, reportan sintonía, excelente exposición, excelente programa, saludo a la profesora, de sus alumnos, que siempre la recordamos, bueno, algunas de las participación de la gente que está en sintonía, pero tenemos el tiempo medido, profesora, llegamos al final. ¿Qué mensaje para concluir esta conversa donde usted nos ha dado una pincelada, un recorrido histórico, pero además nos ha hecho una convocatoria al sentimiento nacionalista, a la defensa de nuestra Venezuela y de nuestra soberanía? Sí, yo particularmente reivindico el papel histórico de nuestro pueblo, me siento orgullosa primero de ser venezolana, de nacer en esta tierra, en este territorio, y el llamado es precisamente a continuar como venimos haciendo, que es elevando ese nivel de conciencia, la conciencia por hacer y no empezar, bueno, lo que no se hizo, lamentablemente ya sabemos por qué no se hizo, pero tenemos un papel que jugar fundamentalmente en la historia política de Venezuela y ese es el papel y el llamado que hago, que sea la conciencia la que nos lleve precisamente a no sentirnos cómplices de haber contribuido a entregar nuestra soberanía y nuestro territorio. Eso es un llamado a la unidad, sobre todo la unión.
Es el llamado fundamental que hago en este momento. Y nosotros, bueno, también el llamado que hacemos es hacer parte de la historia, ser parte de este sentimiento nacionalista, de la defensa de nuestro territorio y también a reivindicar la memoria de nuestros ancestros, de toda esa gente que ha luchado por libertarnos, de toda esa gente que ha luchado porque seamos lo que ahora somos como pueblo, con todas las herramientas que tenemos, mucho más allá de la diferencia ideológica, política que podamos tener con los gobiernos, con los gobernantes, está nuestro sentimiento nacionalista y ese sentido de pertenencia que nos une como venezolanos, y eso no podemos desconocerlo. Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar allí, gracias a nuestros anunciantes. Quiero hablarles de la gente del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, donde hay especialistas en todas las especialidades médicas y que van a atenderlo a ustedes con todo el esmero, con los mejores precios, y ahí tenemos, bueno, la posibilidad de hacernos nuestra consulta, nuestros exámenes. Estamos haciendo electroencefalogramas, eco, pruebas preanestésicas, terapia de la voz, terapia del dolor. Hay distintas especialidades. También hacemos exámenes de laboratorio. Estamos también con todas esas especialidades prestando servicios para que usted pueda canalizar la consulta, el diagnóstico y hasta las intervenciones quirúrgicas. Trabajamos con todas las pólizas de salud de las aseguradoras en todas las especialidades. Usted nos va a llamar al 0414-572-8496. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, en la mezanina, y la oferta del mes de noviembre, que es la consulta ginecológica, el examen mamario, el eco transvaginal, la citología y la colposcopia, todo eso por tan solo $25 en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Ahí tenemos la gente de Comercializadora López 2018. Si usted está trabajando también en la industria agroquímica, farmacéutica, de limpieza, de cosméticos, textiles, tenería, tratamiento de agua, automotores, revestimientos institucionales, metalmecánica, industrias gráficas, le ofrecemos también la materia prima con los más altos estándares de calidad. Ofrecemos también materia prima para los que elaboran productos de aseo del hogar y para los que están trabajando con tratamiento de piscina. Todo eso lo tenemos allí en Comercializadora López 2018. Estamos en la carrera 24. Entre 31 y 32, carrera 25, entre 32 y 33, Comercializadora López, tu aliado de confianza, 0424-504-5513. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @Comercializadora López 2018. En Suspensiones Balcania tenemos todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de trípode, para todo tipo de vehículos. Tenemos nuestra marca exclusiva que es Grequi. Los productos Grequi son productos de alta calidad, ahí los representamos, pero además le asesoramos, le ofrecemos la mejor atención y los mejores precios. Tenemos más de 60 años en este ramo, lo que nos certifica como los mejores de Lara. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 44, con todas las marcas del mercado, Mono, Gabriel, Rancho, lo que usted necesite. Llámenos al 0251 445-9551, 446-0939, nos siguen en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. En Óptica Visión Génesis 2014 tenemos la solución a su problema de salud visual. Si usted necesita lentes, si usted tiene lentes pero ya la fórmula no le funciona, ahí le vamos a dar la mejor atención. Estamos ofreciendo los exámenes de optometría gratuitos, le hacemos su fórmula, le elaboramos los cristales como lo necesite, sencillo, bifocal, transición, progresivo. Si quiere protección Bluetooth, tenemos lentes de contacto, lentes de sol, todas las monturas, marcas, formas, modelos y precios, los tenemos allí. Estamos haciendo operativos en el área y en todo el país. Estamos en la calle 51, entre carreras 15 y 16, en Barquisimeto, 0414-522-1497, y nos puede seguir en nuestras redes sociales, @Óptica Visión Genes. En la perfumería, la Casa del Perfume de Venezuela, ahí tenemos todo lo que usted anda buscando para no solamente impactar con la fragancia, con su olor, con su presencia, sino también que en la Casa del Perfume de Venezuela usted puede hacer su propio negocio, porque ahí con tan solo $30 que usted invierta puede ganarse el doble. Si usted puede ser su propio jefe, tener su emprendimiento en la Casa del Perfume de Venezuela. Estamos en la avenida 20 con calle 25 en Barquisimeto. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, @la Casa del Perfume de Venezuela, e iniciar su propio negocio con los perfumes, con las fragancias originales que elaboramos allá a base de aceite al 50%, que duran en tu cuerpo de 20 a 24 horas. La Casa del Perfume de Venezuela. En Novi Group tenemos la mejor alternativa para comprar, con los mejores precios, todo en un solo lugar. En nuestro supermarket, víveres, charcutería, lácteos, carnicería, pescadería, fruver, un bodegón con las bebidas de tu preferencia. También somos Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más. Artículos para el hogar, la mejor marca de televisores, equipos de sonido, lácteos, celulares, neveras, colchones. Tenemos panadería y pastelería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos, con estacionamiento propio y vigilancia privada de la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Ahí está la gente de Novi Group.
Con nuestros anunciantes llegamos al final, despedimos por el día de hoy, martes 14 de noviembre, feliz y bendecido martes para todos, feliz y bendecido día para todos, reposición de la entrevista a partir de las 5 de la tarde y a las 11 de la noche y mañana los esperamos a partir de las 6 de la mañana.